Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y bien, damas y caballeros, vamos a entrar en un tema muy interesante. Quiero hablarles brevemente sobre los pasos que conducen a la apostasía. Ya les he hablado en estudios anteriores sobre la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Y hemos visto que la apostasía puede abarcar dos aspectos. Ya lo hemos visto en estudios anteriores. Abarca dos aspectos, pero relacionados. Primero, la apostasía moral. La apostasía moral. Es decir, el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a ser esclavo del pecado y de la inmoralidad, como lo acabamos de explicar hace un momento en el estudio anterior. Y el otro aspecto de la apostasía es la apostasía teológica, es decir, el rechazo de todas o algunas de las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles, como enseña Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 y Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4. También en 1 Timoteo capítulo 6 habla de esta apostasía. Pero yo quiero hablarles de los pasos que conducen a la apostasía como una advertencia, porque como síntomas, si usted siente estos síntomas que lo están llevando a la apostasía, es necesario que le preste atención a los síntomas, porque puede llevarle a la apostasía. No sea pues indiferente usted a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas de la apostasía? O sea, los pasos que conducen a la apostasía. Quiero darle por lo menos cuatro pasos que conducen a la apostasía, para que si sentimos, tenemos esos síntomas, pues de inmediato demos los pasos correspondientes para evitar la apostasía, porque es terrible, hermano, convertirse en un apóstata de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los pasos que conducen a la apostasía? Bueno, el primero es que el creyente, mediante el engaño del pecado, por supuesto, se vuelve cada vez más tolerante del pecado en su vida. Cuando usted como cristiano tolera el pecado en su vida, esto le puede conducir a la apostasía, como dice Hebreos capítulo 3, versos 13 y 14. Hebreos capítulo 3, versículos 13 y 14. Se vuelve cada vez más tolerante del pecado en su vida. Usted lo tolera, o sea, tolera pensamientos impuros en su cerebro, en su corazón, los analiza. Tolera pornografía, por ejemplo, escenas pornográficas, usted la ve y la vuelve a ver, es tolerante al pecado. Poco a poco, ese es un paso que lo va llevando a la apostasía, porque se va a ir apartando, se va a ir enfriando del Espíritu Santo, se va apartando de la verdad de Dios, le va a ir valiendo 2 cacahuates quemados hacer este pecadillo. Antes usted no lo podía soportar, pero que ahora sí lo soporta. Esto le puede llevar a la apostasía. Es el primer paso. Ojo, ojo. El segundo, cuando el creyente cuando el creyente deja que se apague el fuego del Espíritu Santo, deja de leer la Biblia, por ejemplo, deja de orar, y su asistencia a los cultos de la iglesia ya no son tan frecuentes como antes, como dice Hebreos capítulo 10, verso 25 y Efesios capítulo 4, verso 30. Dice: no dejéis de congregaros, como algunos tienen la mala costumbre de no asistir a sus reuniones, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y hay hermanos que antes iban todas las veces que había culto, iban a la iglesia, pero luego poco a poco van dejando de ir, luego se convierten en domingueros, ya no van a los cultos de media semana, y ya después ya ni siquiera domingueros, sino meseros, una vez al mes pues.
Así se van haciendo cada vez, se van enfriando, cuando menos acuerdan, terminan en el mundo. Es como cuando una persona sube a un árbol y se viene bajando despacito, poco a poco, cuando menos se acuerda, termina en el suelo, se viene deslizando de aquel árbol, de aquel palo encebado, como quien dice. Bueno, así es como cuando uno deja ir a la iglesia, se va enfriando, cuando menos se acuerda, termina en el mundo. Por eso debemos tener cuidado. Termina en el mundo más frío que una nevera. Si usted tiene cuidado a su vida espiritual, no llegará la apostasía. Estamos hablando de los pasos que conducen a la apostasía. En tercer lugar, cuando el creyente se vuelve indiferente al trabajo de su iglesia local, ya no coopera financieramente ni corporalmente, o sea que ni va a la iglesia ni colabora económicamente, no se interesa por la actividad de su iglesia ni las apoya como antes. Es un síntoma que está en gran peligro de apostatar de la fe, como dice Hebreos capítulo 2 versos 1 al 3. Hebreos capítulo 2 versos 1 al 3, ahí enseña la infalible palabra de Dios que tengamos cuidado, que no nos apartemos, que el diablo es un engañador, que nos puede destruir. Yo quisiera leerles esa porción de la Biblia para que vean que estos son los pasos que conducen a la apostasía. Hebreos capítulo 2 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia y atribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjate, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Hebreos capítulo 2 verso 1. Fíjate, qué importante, hermano, es entender esto. Y también nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3 versos 13 y 14. Mira lo que dice Hebreos capítulo 3 versículos 13 y 14. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Dice que debemos exhortarnos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ya ve que muchos se endurecen por el engaño del pecado. Bueno, aquí dice: exhórtense unos a otros en la sana doctrina, para que ninguno se endurezca a causa del engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Fíjate, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Qué bonito, hermano, qué hermoso. Entonces, estos son los pasos. Estamos advirtiéndoles de los pasos o los síntomas que conducen a la apostasía, la decadencia, los pasos que conducen a la apostasía. También dice la palabra de Dios, en tercer lugar, si la apostasía sigue siendo estragos, o sea, si sigue sin freno su curso, las personas pueden finalmente llegar a un punto en que no es posible volver a comenzar. Sí, es que hay apóstatas que tienen cauterizada, se les cauteriza su conciencia, tienen cauterizada su conciencia y pecan y vuelven a pecar y ya no les vale, ya les vale. Antes pecaban y sentían dolor, ¿verdad? Ay, Señor, perdóname, lo siento, yo cometí pecado, y sienten dolor por haber pecado. Pero cuando tú ya no sientes remordimiento y pecas, y no sientes remordimiento y vuelves a pecar y no sientes remordimiento, cuidado, peligro, ten cuidado, porque ya tu conciencia está cauterizada. Entonces, si la apostasía sigue un curso sin freno, las personas pueden llegar finalmente a llegar a un punto
que no es posible volver a comenzar. Los que una vez tuvieron una experiencia de salvación con Cristo, pero deliberadamente y continuamente endurecen el corazón a la voz del Espíritu Santo y siguen pecando intencionalmente, como dice en Hebreos capítulo 10, verso 20, pudieran llegar a un punto sin retorno donde ya no es posible el arrepentimiento y la salvación. Porque Hebreos 10:26 dice que si pecamos deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque eso es pecar deliberadamente, con premeditación, con presunción, con alevosía, con ventaja propia. Y los que pecan así, pues ya no queda más sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Las Sagradas Escrituras, fíjate, tremenda cosa, dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. También enseña la palabra de Dios en Hebreos del 26 al 31, enseña que es terrible cosa caer en manos del Dios vivo. En Hebreos en Proverbios capítulo 29, Proverbios capítulo 29 y versículo 1, también nos enseña del peligro de apostatar de la fe. Dice así, mira, Proverbios capítulo 29, verso 1, el hombre que reprendido endurece su corazón, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Te das cuenta? El hombre o la mujer que reprendidos endurecen su corazón, de repente serán destruidos y no habrá para ellos medicina. Proverbios 29, 1. Qué triste, hermano, es caer en la apostasía. Si tú estás sintiendo esos síntomas de la apostasía, yo te animo a volver al camino del Señor. Te quiero leer completo esta porción de Hebreos, capítulo 10, versos 26 al 31. Yo considero que es básico y esencial. Te los voy a leer aquí de una vez por si no los lees tú en tu casa. Te los recomiendo que los leas en tu casa, pero yo te los quiero leer aquí de una vez. Hebreos 10, 26 al 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ese fuego que ha de devorar a los adversarios, porque a los adversarios, o sea, a los inconversos, los va a devorar un fuego terrible. Bueno, ese mismo te va a devorar a ti si te vuelves apóstata, o sea, te vuelves atrás del santo mandamiento que te fue dado. Dice: una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego nos dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Nos recuerda al Antiguo Testamento. Luego nos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Porque si tú te vuelves atrás, pecas deliberadamente, eso es, dice, tomar como inmunda la sangre de Cristo y hacer afrentar pues al Espíritu de gracia. Eso es como pisotear la sangre de Cristo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y termina diciendo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Te das cuenta, mi hermano? Estamos hablando de los pasos que conducen a la apostasía.
Y ya vimos que el creyente, mediante el engaño del pecado, se vuelve cada vez más tolerante del pecado en su vida. Cuando tú toleras el pecado en tu vida, entonces es un síntoma de que estás a punto de, de apostatar de tu fe. Cuando el creyente deja que se apague el fuego del Espíritu Santo, deja de leer la Biblia, deja de orar, de asistir a los cultos, se aburre de su iglesia, se aburre de su fe, ya no quiere ir a la iglesia, a nadie le habla de Jesucristo, ve mucha novela, ve televisión, ve partidos de fútbol, se pierde su tiempo en boberías, entonces está a punto de apostatar de su fe. Cuando el creyente se vuelve indiferente al trabajo de su iglesia, ya no coopera financieramente ni corporalmente, o sea, ya no va a los cultos, no se interesa por las actividades de la iglesia, ni la apoya como antes, es un síntoma de que está en gran decadencia, en peligro de apostatar de su fe. Si la apostasía sigue sin freno su curso, si tú no la frenas, sino que sigue su curso imparable, entonces las personas finalmente llegan a un punto en que es imposible volver a comenzar. Sí, llegan a ese punto en que es imposible volver a comenzar. Los que una vez tuvieron una experiencia de salvación con Cristo, pero deja de tener esa comunión y ya no sigue continuamente, endurece su corazón a la voz del Espíritu Santo y siguen pecando intencionalmente, como dice en Hebreos 10, versos 26 al 31, la porción que les acabo de leer, pudiera llegar a un punto sin retorno, donde ya no es posible el arrepentimiento y la salvación, porque como dice Hebreos 10, 26 al 31, ya no hay más sacrificio por sus pecados. Y en Proverbios 29:1 dice que si pecamos, fíjate, el hombre que reprendido endurece la cerviz, endurece su corazón, de repente será destruido y no habrá para él medicina. En conclusión, los creyentes que se apartan de Cristo y dejan de asistir a la iglesia pudieran pensar que todavía son salvos, pero su indiferencia indica lo contrario, porque muchos ya no van a la iglesia, ya no colaboran, pero dicen, todavía soy salvo, ya no voy a la iglesia, pero no es que me he enfriado, lo que pasa es que no he tenido tiempo. Es una decadencia en su vida espiritual y está a punto de apostatar. Debido a esta posibilidad de engañarse a sí mismo, Pablo exhorta a todos los cristianos y les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Yo tengo que ver, ¿estoy en la fe? Sí, oro como antes, ayuno como antes ayunaba, porque muchos viven del pasado, que antes ayunaban, que antes oraban, que antes evangelizaban, pero ahora están más fríos que una nevera. Por eso dice 2 Corintios capítulo 13, verso 5, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Así que debemos autoexaminarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Si tú eres de los que se han apartado de la fe en Jesucristo, vuelve ahorita mismo, querido hermano, arrepentido, como lo hizo Pedro después que negó al Señor Jesucristo, como nos dice Mateo capítulo 26, versos 74 y 75, que dice que Pedro lloró. Tú puedes hacer lo mismo. Tú haces fe, ya no oras como antes, vuélvete a tu primer amor. Tengo contra ti, le dijo Cristo a la iglesia de Éfeso, según Apocalipsis capítulo 2, verso 1, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Vuelve a ayunar como antes, vuelve a orar como antes, vuelve a buscar al Señor como antes, porque de lo contrario
quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Qué importante pues es entregar nuestro corazón a Cristo. Estos son los síntomas de la apostasía. Recuerden que la apostasía puede abarcar dos aspectos, como ya hemos estudiado en estudios anteriores. La apostasía, ¿cuántos aspectos abarca la apostasía? Dos, separados pero relacionados. ¿Cuáles son los aspectos de la apostasía? Primero, la apostasía moral. Recuerden, la apostasía moral, es decir, el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a ser esclavo del pecado y de la inmoralidad, como pues ya lo hemos enseñado, ya lo hemos señalado en estudios anteriores. Y el aspecto, el segundo aspecto de la apostasía es la teológica, la apostasía teológica, es decir, el rechazo de todas o algunas de las enseñanzas originales de Jesucristo y de los apóstoles, como dice Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 y Segunda de Timoteo capítulo 4 versos del 1 al 4. Como ya vimos, la apostasía moral puede ser cometida por cristianos comunes que abandonan su fe y se alejan de Dios y de la iglesia y hasta critican lo que antes creyeron. Pero la apostasía teológica cometen maestros de la Biblia, la cometen pastores, evangelistas, siervos de Dios, es decir, hombres que antes enseñaban el camino recto de Dios, pero después de algún tiempo terminan tergiversando la palabra de Dios y enseñan herejías destructoras. De estos habló el apóstol Pedro cuando dijo: y aún negarán al Señor que los rescató. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. En un tiempo ellos habían escapado de la maldad del mundo por medio de la sangre de Jesucristo, pero ahora están de nuevo enredados en el pecado, como nos dice en el versículo 20 de Segunda de Pedro capítulo 2. Y en el verso 15 dice que habiendo abandonado el camino recto, se extraviaron. Fíjate, habiendo abandonado el camino recto, que antes sí eran buenos pastores, que antes sí eran siervos de Dios, que enseñaban la palabra de Dios como es, la doctrina sana, la sana doctrina. Ahora, por amor al dinero, se han extraviado de la doctrina, como dice la palabra de Dios. Fíjate, y en el verso 17 agrega: y volviéndose fuentes sin agua. Ya estos pastores, estos evangelistas que apostataron de su fe, de la fe que antes tenían en la doctrina correcta, ahora dejaron de abrazar la doctrina correcta, la sana doctrina, y por amor al dinero se lanzaron por lucro, como en el error de Balaán. Por dinero han abandonado la doctrina correcta y hacen cosas incorrectas. Son fuentes sin agua. También en la epístola de Judas se habla de la condenación de estos falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, apóstatas, que dejaron el camino de Dios, el camino recto de Dios, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. Por lucro se lanzaron en el error de Balaán. Nos dice en el libro de Judas, que solo tiene un capítulo, está hablando de líderes corruptos que antes tenían la verdad del evangelio, pero ahora por lucro se lanzaron en el error de Balaán. Como Balaán, que al principio era un concienzudo profeta de Dios, era profeta de Dios, Dios le hablaba, pero por amor al dinero quiso hacer negocio con su don profético y se convirtió en mercenario. Quiso hacer negocio con su don profético, como muchos hoy. La doctrina de Balaán, la doctrina de Jezabel, la doctrina de los nicolaitas está metida en las iglesias evangélicas hoy, y esta es una perturbación del diablo. Por eso debemos predicar la sana doctrina. Yo espero en Dios que con este mensaje sobre los pasos que conducen a la apostasía, que este mensaje no solamente haya llegado a sus oídos, sino hasta lo más profundo